al regresar un homenaje a uno de los peruanos más ilustres y apreciados en el mundo entero. El periodista Luis Felipe Gamarra habla con Mario Vargas Llosa en la biblioteca de nuestro escritor. Luis Felipe Gamarra es un escritor joven, muy talentoso, tan talentoso como escritor como siendo periodista, un periodista reconocido. Y Mario Vargas Llosa lo recibió en su biblioteca hace largos meses y compartió con él pasajes de su extraordinaria obra Conversaciones en la Catedral. Este 28 de julio, Luis Felipe Gamarra ha tenido la gentileza de compartir con La Ventana Indiscreta esa experiencia entrañable. Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde. Y él echa a andar despacio hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú, Zabalita, se había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? En los años 50, probablemente a mediados de los años 50, la perrera, el camión de la perrera se llevó a un perrito mío y yo fui a rescatarlo al depósito municipal de perros que estaba en esa época cerca del puente del Ejército. Bueno, allí descubrí un espectáculo horrendo que de alguna manera he reproducido en el principio de Conversación en la Catedral. Cómo mataban a estos perros abandonados, y a veces no abandonados, sino robados. Bueno, yo conseguí rescatar a mi perrito, pero salí descompuesto de allí y me metí al primer cafetín que encontré. El primer cafetín se llamaba La Catedral, era un depósito. Y cuando estaba allí tomándome un café o una gaseosa, se me vino de pronto la idea de darle a la novela como estructura esa columna vertebral, una conversación pues de unas ciertas características, una conversación en la que entrarían otras conversaciones y saldrían de ella otras conversaciones. Lo que quería era mostrar una sociedad viviendo bajo la experiencia de una dictadura como la de Odría. No contar la historia de la dictadura, sino mostrar los efectos que una dictadura semejante a la de Odría tenía en todos los ámbitos de la vida. La familia, la vida profesional, desde luego la política, la vida intelectual. Y eso es más o menos lo que yo intenté hacer con Conversación en la Catedral. Es una novela en la que hay una base histórica, que son los años de la dictadura de Odría, algunos personajes inspirados muy directamente, como es el caso de Cayo Bermúdez, en un personaje histórico que fue el director de gobierno primero y luego el ministro de gobierno de Odría, el famoso Esparza Sañartu, que era bueno, el jefe de la represión, de la policía política del régimen, y también el estratega, ¿no? El estratega de la dictadura. También he volcado en esa novela experiencias de otra índole, mis años universitarios, mi militancia de un año en una organización clandestina que era la fracción Cahuide, también mis experiencias precoces, diría, de periodista. Yo quería que en esa novela la historia pasara por todos los medios sociales, por los diferentes estratos, barrios,
y por eso en la novela hay desde, diríamos, representantes de lo que sería la cúspide social, don Fermín Zavala, que es un hombre muy influyente, muy poderoso, un empresario aliado del régimen, hasta sirvientas, obreros y también muchos representantes de la clase media. Hay limeños y provincianos, hay costeños y serranos. La novela ocurre en Lima, pero tiene episodios en Chincha, episodios en la selva, en Arequipa. O sea, quería presentar un cuadro, una especie de mural de la sociedad peruana con todos sus conflictos, razas, mitologías, prejuicios, resentimientos. Es una novela que de alguna manera tiene como protagonista más que a un individuo, a una sociedad, ¿no? Bueno, yo no creo que los países se jodan en un momento, salvo casos muy excepcionales. Yo creo que la decadencia, el fracaso, los retrocesos de un país son un proceso, algo que va ocurriendo a lo largo del tiempo y cuya responsabilidad recae sobre muchas personas y muchas generaciones. En el caso de nuestro país, yo no tengo duda que han habido algunos momentos en los que el Perú tenía una oportunidad y parecía enrumbarse en la buena dirección. Por ejemplo, en 1945, cuando se produce este despertar democrático, hay unas elecciones, sube a la presidencia una persona absolutamente impecable, íntegra, como es Bustamante Rivero. Esa democracia fue atacada con ferocidad desde la derecha por una oligarquía que era totalmente antidemocrática, y por el APRA desde la izquierda, una APRA completamente irresponsable, y entre ambos pues la destruyeron y tuvimos la dictadura militar de Odría, ¿no? El Perú se ha ido pues empobreciendo a medida que iba desechando oportunidades y escogiendo lo peor, ¿ah? Creo que ese es el resultado de que vivimos en este momento, ¿no? El de ser un país muy empobrecido, un país que no ha resuelto todavía los problemas básicos y que a pesar de contar con tantos recursos, ¿no? Recursos que no son solamente naturales, sino también humanos, es un país muy pobre, atrasado, de instituciones muy precarias y donde la libertad está siempre amenazada, ¿no? Porque aunque en muchas cosas el Perú ha cambiado desde la época de Odría, en muchas otras, por desgracia, no. Nosotros no hace mucho pues hemos vivido casi 10 años de una dictadura con el señor Fujimori y el señor Montesinos, y una dictadura que, aunque en muchas cosas se diferenciaba de la de Odría, en otras, en violencia, represión y sobre todo corrupción, la división de la sociedad peruana, no solamente entre quienes tienen todas las oportunidades y entre quienes no tienen ninguna, las diferencias abismales entre la riqueza y la pobreza, la diferencia de oportunidades entre alguien que vive en la ciudad o vive en el campo, entre quien tiene una cierta condición social y económica y entre quien nace en una familia de marginados o sectores muy pobres, siguen siendo tan grandes y quizá se hayan agravado desde la época de Odría. Así que todo eso yo creo que todavía le da una cierta vigencia a la novela en cuanto problemática política y social. Es una de las novelas, tal vez, la que más trabajo me ha costado escribir. Me demoré 3 años escribiéndola y durante buena parte de esos 3 años estuve bastante perdido, confundido sobre cómo dar unidad, organización, coherencia a toda esa masa de personajes, de episodios. Al mismo tiempo creo que pocas veces he
disfrutado tanto con un proyecto novelístico en el que hasta el final trabajé con un enorme entusiasmo y una gran ilusión, ¿no? Conversaciones o conversación en la catedral siempre tendrá vigencia, siempre estará vigente, porque nuestra historia es algo que no podemos borrar. Pero el propio Mario Vargas Llosa ha reconocido que el Perú ha tomado un impulso, que el Perú está cambiando, que estamos en un momento excepcional, que nos toca empujar, aportar, señalar claramente y con ojo crítico lo que encontramos mal, pero también mirar el país de otra manera, con optimismo, ya no con una sensación de esperanza, sino con una verdadera ilusión en lo que los peruanos somos capaces de hacer y en lo que somos capaces de lograr. Y lo estamos logrando. El Perú está cambiando. Definitivamente sí. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Te felicito por ese reportaje. Fue rodado hace 4 años y, por supuesto, Mario Vargas Llosa siempre es para nosotros entrañable.